también diré una compositora, una escriptora, una filòsofa, pintora o escultora. Vos heu preguntat alguna volta per què tot el que aprenem a les classes, per què anar la literatura, a tots els llibres llegits, els museus visitats o la música escoltada s'exclou sistemàticament a les dones? Per respondre la pregunta hi ha teories per a tots els gustos. Tal volta la més agosarada és aquella que opina que les dones no necessitem crear perquè aquesta meravellosa aspiració de l'ésser humà se la cobriu portant fills al món. Però l'única raó per la que la presència de les dones al món de la creació ha estat inferior, com a la de la resta d'activitats públiques, és l'opressió masculina. I és que, per més bona intenció que li posem a l'assumpte, no hi ha una altra paraula més bendita que opressió per a definir la forma en què els homes han entès a les dones durant segles, sotmeses, tancades, callades, impedides per exercir la seva independència i autonomia. Podríem parlar del món de l'actualitat, de les dificultats i els prejudicis remanents, i més encara si s'oblida el nostre menut món occidental front a la major part del planeta. Però esta història de dones creadores tracta del passat, d'un període que abasta des del segle XII fins al segle X. Esta és una història de dones creadores. No pretén en absolut ser la història de totes les dones creadores, és una elecció entre altres. Yo soy Averroes, el filósofo, y pienso que la mujer no es más que el hombre imperfecto. Yo soy Hildegarda de Bingen. Sí, la compositora, médica y científica. La misma que supuso una revolución contra el poder masculino de la época. Y por desgracia, también fui yo quien tuve alucinaciones durante toda mi vida por utilizar hierbas curativas en mis enfermedades. Esa soy yo. Para mi mala suerte, el proceso de canonización, que por cierto terminó en 2012 gracias a Benedicto XVI, se inició 50 años después de mi muerte y me lo perdonó. Además, también tengo 77 composiciones musicales, desde las que destaca Odo Pintur. Y saben también que viví desde 1998 hasta 1779. No os olvidéis. Yo soy Santo Tomás de Aquino y considero que, como individuo, la mujer es un ser endeble e imperfecto. Yo soy Cristín de Pizan. Nací en Venecia en el año 1364. Fui escritora francesa, poetisa, historiadora, tratadista moral y política. Una mujer polémica, por eso inicié la querella de las damas, un intenso debate sobre las cualidades intelectuales de las mujeres, que duró 3 siglos. Fui la primera a levantar la voz contra mis congéneres, una mujer excepcional como tantas otras. Yo soy Martín Lutero y creo que no hay manto que deba ser la mujer que el querer ser sabia. Jo soc Sofolica Brizola. Vaig ser educada per mestres canells de la pintura, de artes per Miguel Ángel. Com que tenia prohibit l'accés al cos humà, em vaig dedicar a fer retrats, així que col·legi des dels 14 fins als 90 anys. Vaig ser reclamada per Felip II. Allà no podia cobrar-se el ser donzella de la reina. El meu retrat del rei, penjat a la National Gallery, es va adjudicar durant anys a un pintor masculí, ja que per desgràcia el meu record va desaparèixer prop. Yo, Francisco de Quevedo, pienso que para que una mujer te siga, solo debes de ponerte delante. Yo soy Beatriz Galindo. Nací en Salamanca y viví entre 1465 y 1535. Tuve facilidad para
Schopenhauer, y pienso que la mujer, por ser más débil, se ve obligada a recurrir a la astucia. De ahí su hipocresía instintiva y su inmodificable tendencia a la mentira. Yo soy Isabel de Villena y soy coneguda per ser la primera escritora de la literatura valenciana. Me eduqué en el acord de la Reina Maria, muller d'Alfons de Manana. Més tard va ser abadesa al monestir de les Clarisses, a València. La nueva única obra conservada, Vita Christi, que va a ser editada por orden de la Reina Católica, es una obra peculiar, ya que el protagonista de la nació no es de Cristo, sino de dones que le encontrarán: la Virgen, Santa Ana y María Magdalena. Yo soy Gustav Flores y digo que la mujer es un vulgar animal del que el hombre se ha formado un ideal demasiado bello. Yo soy Luisa Sigea, la toledana. Nací y morí en Valladolid. Fui humanista y educadora en lenguas de la corte portuguesa de Manuel I. En 1555 me casé en Burgos, en un enlace peculiar. Yo tenía 33 años y mi esposo era un noble sin recursos. Al llegar a España ofrecí mis servicios a Felipe II sin recibir respuestas, tampoco de Isabel de Valois y mucho menos del príncipe Carlos. Morí a los 38 años. Quienes me admiraron clamaron mi muerte por el desprecio de las grandes de España. Terminaron los buenos tiempos del humanismo. Soy Oscar Wilde y creo que soy dos tipos de mujeres, las feas y las que se pintan. Pero yo soy María de Zayas. Soy una autora del siglo de oro de la literatura. Viví entre 1590 y 1661. Mi padre era capitán de infantería y por eso siempre nos estábamos trasladando por toda España. La verdad es que me esforcé mucho aunque no se supiera mucho sobre mi vida amorosa. Pero sí, al final todo se sabe. Se conocen muchos de mis desengaños amorosos de la adolescencia en Barcelona. Supongo que no conoceréis muchas de mis obras, pero ya os puedo decir yo que tienen un estilo realista y picaresco. Además, me gustaba incluir pinceladas eróticas y reivindicaciones feministas. Soy Napoleón Bonaparte y opino que las mujeres no son otra cosa más que máquinas para fabricar hijos. Yo soy Azorre, la de Batista, poetisa y esclavista. Por activa que parezca, viví desde 1840 a 1862 y por suerte recibí amores a todo el mundo. Como mujer libertina pasaba bastantes noches en las tabernas entre amigos. Decidí hacerme escritora para sobrevivir, no por presumir, pero llegué a ser la primera escritora de la gente. Mi actitud rebelde y escandalosa desafió las normas sociales. Más allá de la lucha antifascista, mi obra, por lo menos, no considera la primera obra de la historia. Y yo soy Groucho Marx y opino que las mujeres son útiles sobre todo por las noches. Les persones creatives sovint tenen un caràcter poc comú, una sensibilitat especial per allò amor i allò roí. I totes les persones que decidissin entregar la seva vida a la pintura, la poesia i la música tenen sempre un toc de generositat, i més encara si són dones. La lluita continua per eixir-se del guió, els prejudicis, els discursos, les pressions i les calúmnies que van afectar profundament les seues vides personals. Una bona part d'elles van renunciar a tenir família, aïllant-se dels homes en convent, i d'altres van optar per la llibertat amorosa i sexual perpetuant-se fama de rameres. Cadascuna d'elles va ser un exemple de valentia i la fermesa contra la infinitat d'adversitat. Virginia Woolf proposava a les seues contemporànies que portaren flors a la tomba d'Abraham per haver sigut capaç d'ensenyar-les que la seva ment tenia el dret d'expressar-se. Esta és la nostra manera de coronar amb lloret les seues tombes, quasi sempre desconegudes, de tantes i tantes dones creadores i oblidades que mereixen donar-les les gràcies